llegado a nuestro estado y a toda la nación y a todos los pueblos. Pero aún así, la iglesia sigue viva, porque el Espíritu de Dios nos mantiene como iglesia, no importa las circunstancias que estén ocurriendo. Yo los invito a que vayan al libro de Lucas, al capítulo 24 de Lucas. Comienza en realidad la historia en el capítulo 23 y voy a empezar por los últimos 3 versículos de Lucas. Dice así en Lucas 23, 54 en adelante: era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especias aromáticas, ungüentos, y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. El 24, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Hasta ahí. Después de la muerte del Señor y todo su martirio, toda su pasión, ocurren unos sucesos que son únicos en la historia del Señor. Primero, tenemos que decir que esta fue la más grande noticia que ocurrió en los evangelios, pero era una noticia que tenía que ver con el comienzo de la iglesia. La iglesia todavía no había comenzado como tal, y este es el principio de la iglesia de Jesucristo. En los tiempos de los 20 por ahí, yo me acuerdo que llegué a ver algunas películas de los años 1920 y habían unos muchachos que lo mandaban a vender los periódicos y ellos decían: extra, extra, read all about it. Extra, extra, lean lo que está sucediendo, la gran noticia del día es esto. Y era para poder hacer que las personas vinieran y compraran su periódico. Aunque la noticia no fuera tan importante, lo hacía más grande de la cuenta. Pero esta noticia de la resurrección de Cristo fue la más grande. Y el ángel lo hace notar cuando le habla a aquellas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. El primero que anunció la resurrección de Cristo fue un ángel. No fueron las mujeres, fue un ángel. Dios usó ese medio para que despertara a la luz de los hechos bíblicos a los discípulos. El hecho de la resurrección es como nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 3, que dice: nosotros creemos, así como dice ahí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Estos eventos de la resurrección eran conocidos por cientos de personas cuando ocurrieron y se registraron como un testimonio para nosotros de que podríamos estar seguros de que estas cosas pasaron así. Además, en el momento de la resurrección de Jesús, muchas otras personas fueron resucitadas, y está en el libro de Mateo. Además de Cristo Jesús resucitar, también hubieron otros santos hombres que resucitaron de entre los muertos y fueron a Jerusalén y se les aparecieron a muchas personas. Una prueba adicional de lo que había sucedido. No solamente Cristo resucitó, que fue la noticia más grande, mayor fue esa, sino que también hubieron otros que salieron de entre los muertos.
que estos, que certifican la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Hechos que testificaron a aquellos que conocieron a Jesús. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, nos dio razones para esperar con una gran seguridad de que tendríamos vida eterna también nosotros. Si Él resucitó, también nosotros vamos a resucitar. Él es la primicia, el primogénito de entre los muertos, la primicia de los que están dormidos. La Biblia llama dormidos a los que mueren en Cristo, pero hay que tener claro que es a los que mueren en Cristo. Los demás muertos no están dormidos, están eternamente condenados. En 1 Corintios 15:20 también nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Jesús ha sido el primer ser humano en surgir de la muerte físicamente y vivir para siempre en el cielo. El primero y el único. Después de él habrá una gran cosecha en el día de la resurrección, el gran día del arrebatamiento. Cuando ocurra eso, otros más, porque el apóstol Pablo dijo: y los muertos en Cristo resucitarán primero. Si Cristo no hubiera resucitado de entre los muertos, nosotros los cristianos seríamos un pueblo sin esperanza y compadecidos entre todos los seres humanos, porque estamos creyendo en un Mesías que no volvió a salir del sepulcro, pero ahora Él ha salido de entre los muertos. Se hubiera acabado todo para nosotros al morirnos, pero ahora tenemos esperanza. Como dice en el libro de Isaías, el capítulo 53, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? También se sabía que Jesús había realizado varios milagros que deberían haber dejado a la gente esperar su propia resurrección de entre los muertos. Los discípulos, cuando las mujeres fueron donde ellos, le dijeron que Él había resucitado, ellos no creyeron. Fueron unas mujeres que anunciaron esto, pero los varones no creyeron. Habían unos cuantos discípulos esperando, atemorizados de que lo que le pasó al Señor le hubiera pasado a ellos también, de que la ira de los líderes se volcara contra ellos y se escondieron. Pero las mujeres fueron más valientes en esto. Gloria a Dios por ese tipo de mujer, por ese tipo de cristiano. Los ejemplos que el Señor nos dio fueron los siguientes. El Señor levantó al hijo de la viuda en Naín, que iban a enterrar. Aquel joven lo llevaban para enterrarlo, estaba muerto, y era el único que tenía aquella mujer, solamente aquel joven. Y entonces, cuando el Señor la vio, y estaban los discípulos con él, porque él venía pasando por aquel pueblo de Naín, le dijo a ella: no llores. Y ahí mismito tocó el féretro, y ellos pararon, los que llevaban al muerto, y cuando tocó el féretro, le dice al joven: joven, a ti te digo, levántate. Así que hay muchas formas de que podemos ver que el Señor no solamente resucitaba muertos, sino que tenía el poder sobre la vida y sobre la muerte. Que si Él podía resucitar a otros muertos, también podía resucitarse Él mismo. Cuando murió Lázaro, Lázaro llevaba 4 días de muerto en su tumba, que su propia hermana le dice al Señor cuando Él le pide que mueva la piedra a la entrada de la tumba de Lázaro. Ella le dice: lleva 4 días y él ya tiene más dolor ese cadáver. Y el Señor le dijo: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Y ya le había dicho anteriormente: yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo probó varias veces que él tenía el poder sobre la vida y la muerte. Y también cuando los discípulos de Juan vinieron donde Juan y le preguntaron, ¿eres tú el Cristo o esperaremos a otro? Venimos de Juan, de parte de Juan, para que tú nos contestes eso. Juan estaba en la cárcel, Juan el Bautista. Y él les dice, vengan conmigo. Y empezó a hacer milagros delante de los discípulos de Juan el Bautista. Y entonces cuando ellos vieron los milagros, él les dice, díganle a Juan lo que ustedes han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los enfermos son sanados, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Así que son buenas noticias para todos los días y para todos los tiempos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Habiendo escuchado las buenas noticias de la muerte y resurrección de Cristo, ¿qué debemos hacer nosotros? ¿Tiene sentido pasar toda la vida de tal manera que estos hechos parezcan como una tradición o algo que no tiene sentido en realidad, mezclado con sentimentalismo, que lo hagamos una vez al año, que creamos la resurrección cuando llega Semana Santa, honrando una liturgia, una costumbre, pero no en realidad en las bases de nuestra vida? Como dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Es triste que Semana Santa y Navidad sean las únicas veces que mucha gente celebran y recuerdan las buenas nuevas de salvación. Gloria sea el nombre del Señor. Es triste que esa sea la única oportunidad que algunos tengan para venir a la iglesia y escuchar la palabra de Dios. Es triste que todavía hay personas que no van a escuchar estos mensajes que se tiran por las casas. No, pero el Señor nos vea y nos dice en su palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ese texto se le conoce como la Biblia en miniatura, los evangelios en miniatura. Ese es todo el mensaje de la palabra de Dios, que Dios dio a su Hijo por tus pecados, por tus maldades, por mis pecados, por mis maldades, para librarnos de una condición de condenación eterna. Los muertos en Cristo, acuérdense, resucitarán primero en Cristo. Si una vez al año hacemos un servicio de labios a la crucifixión y a una tumba vacía, no es de extrañar que esto mismo parezca algo extraño a los que nos ven y al resto de la humanidad. Será una forma segura de ser considerados especial por los que quieren ir a la iglesia, que en estos tiempos de búsqueda nos decidamos para traer a Jesucristo, un Jesucristo que sana y salva. Que sana y salva. Él vive y vuelve a buscar su iglesia. Crea en la muerte y resurrección de Jesucristo de tal manera que tu vida todos los días se sienta edificada sobre ella y lo testifiques a tus vecinos y a las demás personas. Gloria sea el nombre del Señor. La más grande noticia de nuestros días y siempre será que el Señor ha resucitado. Cuando nosotros bautizamos a una persona en las aguas, lo sumergimos en las aguas y cuando sale para afuera estamos diciendo que esa persona ha resucitado de entre los muertos. No solamente físicamente, sino espiritualmente ha resucitado. Estamos hablando de una resurrección del hombre y de la mujer. Por eso nos dice la palabra de Dios: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón?
¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No pudieron matar a Cristo porque Él es el autor de la vida. No se puede acabar con el que da la vida. Gloria sea al Señor. Dios les bendiga, les continúe bendiciendo y les dé paz a su corazón. Oramos. Señor amado, nosotros estamos ante ti como siervos tuyos. Reconocemos que el que tiene en sus manos nuestras vidas, nuestra salud, lo eres tú. Tú eres el que cuida de tu pueblo y que cuida de esta humanidad, buenos y malos, porque tú haces que tu lluvia caiga sobre justos y pecadores. De igual modo, Señor, tú bendices a los dos. Bendice a aquellos que están esperando por ti en los hospitales, no sabiendo cuál será el futuro de ellos, pero tú, Señor, que eres el mismo, ayer, hoy y por los siglos, traes sanidad, traes salvación, aunque sea en el último momento de respirar allí, que ellos respiren el aire del reino de los cielos, entregando su vida a ti. Salva las almas, ten misericordia. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.